Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos un segundito, un minutito más. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Bueno, ahí estamos, finalmente. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es una nueva entrevista de nuestro ciclo. Yo soy Oscar Boto, soy empleado del Juzgado Civil 110 y desde ya afiliado a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, única organización sindical con personería gremial para representar a los y las trabajadoras. En esta charla traemos la visión de lo que viene a ser y lo que viene el futuro de nuestro querido Fuero Civil. Hoy tendremos la palabra del doctor Federico Cauce, con quien conversaremos, entre otros temas, de la reciente reforma de alquileres. En este contexto tan especial en el que nos encontramos, observamos un incremento de los contagios de COVID-19 y que ese aumento se da justamente en aquellos lugares en donde fallaron en la verificación del estricto cumplimiento de los protocolos. En este sentido, hay que señalar que desde la Unión de Empleados hemos venido reclamando incansablemente la implementación de un protocolo que de hecho fuera presentado ante la Cámara y en el que se trabajó atendiendo a las especiales exigencias del fuero. Asimismo, hemos solicitado también ante el Consejo de la Magistratura
la Corte Suprema de Justicia y también la mencionada Cámara la adopción de diferentes medidas de prevención. Todo ello para salvaguardar la salud psicofísica de los y las judiciales. Como resultado de ese trabajo tenaz que venimos realizando desde que apareciera el virus, nos complace informar que hace pocos días finalmente la Cámara Civil ha comenzado a adquirir los diferentes elementos de seguridad e higiene que solicitáramos, todos para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, conocemos la problemática del fuero civil. En el escenario post-pandemia tenemos el tsunami de causas patrimoniales que se iniciarían por falta de pago, desde ejecuciones de despensas, alquileres, hipotecas, hasta desalojo por falta de pago o vencimiento de la prórroga de los contratos dispuesta justamente por el Poder Ejecutivo. Bueno, contamos hoy con la presencia del doctor Federico Cauce, juez nacional en lo civil, docente universitario, autor de numerosas obras jurídicas y profesor de varios cursos dictados a través de nuestra organización gremial. Doctor Cauce, bienvenido, gracias por estar ahí. Gracias por la invitación. Doctor, bueno, sí, lo escucho bien. ¿Usted me escucha? Perfectamente. Bien. Doctor, sabemos que la justicia se encuentra funcionando. De hecho, usted ha sido juez de turno en el fuero al principio de la pandemia, justamente. Los y las judiciales venimos aplicando nuestro ingenio para poder seguir brindando el servicio de justicia utilizando diferentes medios. En este orden de ideas, ¿cómo ha sido el tratamiento de las medidas cautelares en general en los procesos ejecutivos? Bien, en verdad, luego de el doctor Galmarini y luego del doctor Caya, me tocó la designación de juez de feria Polo Centro. Ya para entonces la Cámara había decidido que cada uno de los jueces naturales asumiera la tarea de no solo proveer las presentaciones que le requerían los letrados, habilitar asuntos, sino también que proveyeran las presentaciones que habían quedado sin proveer desde el día 20 de marzo en adelante. Mi actuación como juez de feria se redujo entonces a sustituir, subrogándolo al doctor Font, y distribuir todas las presentaciones que se hacían en el juzgado, en la mesa de entrada virtual del juzgado 36, a cada uno de los juzgados patrimoniales de la zona Polo Centro, aun cuando había otras que se hacían y que correspondían a Polo Inmigrantes. La situación de la tarea emprendida también supuso la entrega de documentación en actuaciones presenciales que debíamos ordenar concediendo turnos. A la pregunta puntual sobre las medidas cautelares, ustedes recordarán que a medida de que las acordadas fueron dictadas, hubieron de dictarse o de encontrarse que a medida que pasaban ellas se iba ampliando el número de competencias, se venía ampliando la competencia en la que debíamos intervenir. Fue inicialmente en asuntos que no admitían demora, aquellos en los que estábamos obligados a habilitar. La feria lo hacíamos en nuestro juzgado, luego se señaló con mayor precisión asuntos en donde estuviera en juego la salud, situaciones vinculadas con personas en situación de vulnerabilidad. Y paralelamente con eso se admitió la entrega de giros en concepto de honorarios
a cada uno de los requirentes en la medida en que se cumplieran algunos presupuestos que establecía la acordada. Pero como las propias acordadas daban lugar para que la superintendencia del fuero admitiera de manera más puntual ampliar esas competencias, es que nos hemos encontrado ante la necesidad, desde hace tiempo ya, de proveer in totum las presentaciones dirigidas a la percepción de honorarios. Dicho así, parecería que nos limitábamos a disponer la entrega de fondos a aquellos letrados, peritos, a aquellas partes que tuvieran una indemnización pendiente de percibir, dadas las sumas en pago y en la medida en que el estado de la causa lo autorizara, pero no era así. Había que considerar con rectitud que lo que estaba en juego era el servicio de justicia, que la habilitación nos autorizaba a tratar de concluir, cerrar algunos episodios que se verificaban en número en muchas ejecuciones de sentencia que teníamos. Así hemos encontrado ejecuciones de sentencia a las que le faltaba dictar la sentencia del artículo 508, ejecuciones de sentencia ya sustanciadas. No dejamos de invitar en cada caso a que las partes, en mérito de la situación de emergencia en la que nos encontrábamos, pudieran arbitrar un medio extrajudicial a los efectos de finiquitar, en tal caso, obligaciones ciertas y firmes, ya sea de pago de honorarios, ya sea de pago de indemnizaciones, y hemos encontrado de parte de los actores y demandados en los pleitos, la verdad, un acompañamiento importante, resolviendo y presentando un número de acuerdos que no se condicen sino en satisfacción de la situación de emergencia en la que todos nos encontrábamos. Si tuviera que ser un listado, no solo de medidas cautelares en el marco de procesos de ejecución, podría decir que hemos tenido casos en donde debimos proveer medidas cautelares por presentaciones en consorcios, porque no dejan de tener la naturaleza cautelar, la denuncia de daño detenido, la oposición por reparaciones urgentes, cuestiones vinculadas con la obtención de historias clínicas. También en materia cautelar hemos encontrado la necesidad de tener que responder pedidos de levantamientos de embargo en el marco de procesos que encontraban a propiedades a punto de ser enajenadas y con su resultado satisfecho alguna deuda garantizada con ese embargo. Con lo que no se limitó la cuestión simplemente a la medida cautelar en el marco del proceso ejecutivo, sino que hemos considerado de manera amplia la condición de cautelar, porque de otra manera no se interpreta la tutela judicial efectiva que tenemos pendiente en cada uno de los casos, ¿sí? Para ello hubo necesario ejercicio del ingenio, no solo de parte de los factores activos externos a la causa, sino también del personal y de los funcionarios de cada una de las reparticiones. Me gustaría aclarar esto. Mucho se dice y se escucha respecto de que la justicia está dormida. Y en rigor de verdad esto tiene que ver con una situación a la que nos enfrentamos de manera constante. Decía un filósofo que la injusticia es visible y la justicia no. La injusticia es visible porque tiene una víctima y ese es el testigo de la injusticia. Para saber que la justicia fue visible, bastaría corroborar la presencia todo el tiempo de funcionarios asistiendo de entonces. Una buena respuesta tiene que ver con la cantidad de giros judiciales que finalmente concretaron las transferencias pendientes para muchas personas que estaban
con ese derecho de crédito reconocido y firme, y que no Sin duda. podía el propio proceso conspirar con su concreción. No sé si con esto respondo a la pregunta que me hiciste. Sí, doctor, tal cual, tal cual. Tal cual es como usted dice. Tal vez hay muchas situaciones en la sociedad, en la política actual y demás, que hace que repercuta justamente en el trabajo de los judiciales, que la verdad es que lo venimos haciendo desde el día uno, con todo lo que implica el teletrabajo, para algo que nosotros no estamos acostumbrados. Sin duda no es eh, tal vez una empresa privada donde se acostumbra a hacer estas cosas, sino con nuestros equipos, nuestro conocimiento sobre el software, con los avatares que tienen las conexiones de internet y demás. Eh, Hablando de eso, Doc, ahí vi un par de comentarios, se corta un poco, no sé si, acá me marcan un par de cositas, no sé si usted tiene el teléfono con la mano, ¿puede ser? Tal vez No, está apoyado, está bien, bueno, perfecto. Ahí no sé si ahí parece que se escucha mejor igual. Usted me oye bien, yo estoy ¿no? perfecto. Yo estoy perfecto, sí, Perfecto, sí, sí. perfecto. Sí, sí, doctor, la verdad que es súper, súper destacable su punto y la verdad todos trabajamos desde los funcionarios, los magistrados que están yendo físicamente los que pueden hacerlo a los juzgados y también se exponen y en ese sentido el gremio, eh, tenemos un sindicato que vela por la salud de todos. Doctor, hace pocos días se promulgó la nueva ley de alquileres. ¿Usted qué podría decirnos en qué consiste, cuáles son los cambios de esta nueva ley? Bien, la ley de alquileres, en rigor de verdad, se inscribe en un marco más general, que es el marco de la emergencia. El aislamiento social y obligatorio impone reglas distintas a las habituales, con lo que la emergencia económica no deja de ser también una consecuencia de la primera emergencia, la emergencia en materia de salud. Claro. De manera que, de manera previa incluso al dictado de la ley 27.551 de alquileres, hubieron de dictarse dos decretos que tienen incidencia actual, que quizás no logramos verlo porque precisamente estos decretos tienen por objeto suspender ejecuciones. Son los decretos 319 y 320 del año 2020 y refieren en regulaciones análogas bastante compatibles refieren a una respuesta frente a la situación que esta pandemia impuso y que principalmente el aislamiento preventivo y obligatorio genera, que es la interrupción de los flujos de dinero producidos en el marco de la actuación diaria, laboral, etc. Estos decretos apelan a la suspensión, uno, de la ejecución de la sentencia de desalojos en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, el bien objeto de el contrato es un bien que tiene por objeto la habitación. Otro tanto sucede en supuestos en donde se trata de habitaciones en pensiones, habitaciones en hoteles. También se trata de supuestos en los que está en juego el contrato de locación celebrado en pos de un emprendimiento en el que se desarrollan actividades culturales, también en el marco de locaciones en las que un monotributista aparece como locatario y desarrolla allí un emprendimiento, una empresa familiar. A todos ellos que hubieran tenido en el marco de su relación locativa hoy una situación que les impidiera avanzar en el pago de los alquileres, en su caso, el decreto 320, la suspensión de la ejecución de la sentencia de desalojo. Con lo que inicialmente el decreto 320 refiere
dar respuesta en el marco de esta emergencia a situaciones contractuales que tengan como objeto la habitación en estas distintas formas y congela la situación locativa desde el 20 de marzo en adelante, ¿sí? Por un lado, la suspensión de la ejecución de sentencia supone también la ejecución del lanzamiento. Y aquí habría que ser preciso. Hoy nos encontramos con procesos con una sentencia en vías de ejecutarse que cuando tiene como causa estos contratos, ¿sí?, suspenden la ejecución misma. Y sin esos contratos tenemos que el mismo decreto impide el progreso del dictado, de la resolución del lanzamiento, de la efectivización del lanzamiento cuando se trata de otra clase de supuestos, porque no deja de ser el resultado del lanzamiento dejar a la gente en una situación que en el marco de este aislamiento el Estado no podría permitir. El costo de todo esto va en paralelo con un régimen en el que existe el congelamiento de los cánones debidos en los casos en donde el contrato de locación subsista y estuviera vigente y cumpliéndose a la fecha del 20 de marzo. Con lo que desde el 20 de marzo hasta el 30 de septiembre, cada uno de los locatarios conserva la obligación de pagar la suma que venía pagando hasta esa fecha. Y se posterga para octubre, en el desarrollo de un plazo de 3 meses, la manera de compensar el mayor valor que hubiera habido. Pero también podría suceder que en el marco de esta emergencia incumpliera el locatario con el pago del alquiler, aun cuando el pago del canon sea a los valores de marzo. Frente a esa situación, ¿sí?, y merced a la suspensión del lanzamiento y la suspensión del proceso de desalojo, se vería este sujeto ante la situación de poder recomponer la situación agotado el término de 6 meses, esto es, al finalizar el mes de septiembre, y lograr compensar con una tasa de interés compensatoria, que entiendo que tiene que ver con la tasa de interés que perciben los plazos fijos a los efectos de readecuar su situación. Es claro que también subsiste la autonomía de la libertad que le permite a cada una de las partes, en el marco del contrato de locación, en esto que es decreto 320 sobre la suspensión de los desalojos, poder resolver la cuestión el locador y el locatario y dar por finiquitada la relación. No están obligados naturalmente a conservarla, solo que si se mantiene en esos términos, congelando el alquiler e impidiendo que el desalojo se produzca, el lanzamiento se produzca. Lo mismo sucede, ¿saben qué?, con el decreto 319, un decreto anterior que arregla de manera análoga la situación de los créditos hipotecarios. Las ejecuciones hipotecarias, sean judiciales como extrajudiciales, también están suspendidas, porque la situación de los particulares está también alcanzada por esta situación de emergencia, ¿sí? Sin duda. Ello protegiendo, como acontece en materia de locación, a todos aquellos que desarrollan la actividad en la actividad de vivienda, la cosa objeto del contrato sea una vivienda. También para los casos en donde los créditos hipotecarios hubieran sido pactados a través del sistema de las cláusulas UVA, que precisamente son acordados a aquellos sujetos, o fueron acordados a aquellos sujetos
que no tenían ninguna propiedad y que accedían de esa manera a su primera vivienda. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Con la facilidad que daba Istambul. Está bien, está bueno precisar esto, porque es algo que va a venir. En el año 2016 se reforma el Código Civil y Comercial con una ley que habla, que la conocemos como UBI. Esa ley del UBI es una ley que le permite al propietario del inmueble hipotecado acceder a un crédito que habrá de pagar, como decía el Terini, en ladrillos. ¿De qué manera? El monto del crédito se transformaba en unidades de valor y esas unidades de valor iban actualizándose según determinados índices. ¿Sí? Los índices tenían que ver con la situación de el RIPTE, el índice que refleja el incremento en los saberes de los empleados estatales, o el índice del precio para la construcción. Esta ley 27271, que atiende al crédito conocido como UBI, no fue de oferta por parte de los bancos privados ni los públicos. La actuación de las entidades bancarias en la promoción del crédito hipotecario lo fue merced a una fórmula análoga, pero que no responde a la voz del UBI, sino del UBA. Los UBA, con una formulación similar, habían sido concebidos en el año 2003 en el marco de una ley de presupuesto que tenía, a diferencia del UBI, la desventaja de que el nominal, el número que representaba en porcentaje el valor de cada cuota, se repotenciaba a niveles inflacionarios. Con lo que, a la pregunta relativa en qué situación nos vamos a encontrar, no dudo que luego de la pandemia, no, de la emergencia, si es que no se posterga, habremos de encontrarnos frente a un número importante de ejecuciones hipotecarias en la que tendremos que analizar en cada uno de nuestros juzgados la suerte de ese crédito, la excesiva onerosidad nacida como consecuencia de altísimos índices inflacionarios y, de nuevo, la problemática habitacional. Les cuento, 175.000 sujetos alcanzaron el crédito UBA. 7 millones son las personas que alquilan en el país. Es claro que el déficit habitacional va a subsistir. Y así en nuestro fuero hemos recibido oleadas de demandas por desalojo, oleadas de demandas por accidente de tránsito, con el crédito blando en motovehículos, oleada de demandas por accidentes de moto. Hemos sido los que hemos receptado sin ninguna dificultad, y los de primera instancia, todos los amparos del Corralito que distribuyó el fuero comercial, contencioso administrativo federal, dando muy buena respuesta empleados y funcionarios del fuero civil. Es como que somos de manera constante testigos. Vos lo llamaste del aluvión, yo lo llamaría de la multiplicación de causas que no reflejan sino dos cosas: una emergencia económica y también una emergencia de elementos con la que contrarrestarlo desde el propio juzgado. Se multiplica el esfuerzo de los empleados, como se multiplicó el esfuerzo para conseguir VPN a cualquier hora, como se multiplican la cantidad de horas en donde podemos llegar a ver las causas en nuestras casas, y como siempre terminamos siendo aquellos que invisibles sostenemos esto que se conoce como justicia,
porque no dudo de que la justicia existe. Sí tenemos la deuda pendiente, y lo propuse en su momento a delegados del gremio, que sea el propio gremio el que contribuya con una solución que permita un procedimiento breve, como lo existe en España, un procedimiento cumplible que ponga al juez enfrente. La presencia del juez hay que tornarla factible, sin corriendo duda. cada una de las obligaciones tributarias, administrativas, con leyes del año 1935, como la del depósito judicial, con cuestiones relativas a actuaciones que en verdad no dejan de ser una, una suerte de preocupación por detalles cuando lo medular se nos pasa en la pila. ¿Se comprende? ¿Sí? Sin duda, sí, sí, sin duda, sin duda. También destaco, Doctor, perdón, sí, no, perdón. no, hablando justamente de esta suspensión de ejecuciones y demás, no solamente son los créditos personales, sino también, lo vemos todos los días, vemos a diario, hay diferentes porcentajes de ciudadanos que dejan de pagar algo. Y entre las cosas que dejan de pagar, porque la pandemia se extendió, por lo que sea, son las expensas. Y sin duda las expensas son fundamentales para la vida consorcial, para los inmuebles que justamente están afectados a la propiedad horizontal. ¿Usted cómo ve eso? ¿Qué prevé que puede llegar a pasar en cuanto justamente a las ejecuciones de expensas? Bien. Aprovecho esto por lo de la ley de alquileres, ¿sí? En paralelo con la suspensión, se dicta la ley 27.551, que trae varias modificaciones sustantivas. Una que a nosotros nos va a repercutir es la vinculada con el domicilio de elección, ¿sí? Sí, Y toda una ley que tiene un dispositivo en virtud del cual la comunicación del locador al locatario y del locatario al locador es una comunicación recepticia en la que se admite que el domicilio de elección sea un correo electrónico. Desde ahí y desde considerar que cada una de esas notificaciones debe ser contestada, es que la ley 27.551 en varios de sus textos señala o recoge que el silencio, ¿sí?, o la negativa de aquel que tiene el deber de contestar en el marco de la relación locativa habilita al otro a dar por denegada la respuesta y lo obliga a actuar. Es como que la ley, que es en tutela del locatario, sin duda alguna, pone de alguna manera el acento en que la gestión no puede quedar postergada y da las herramientas esenciales para, por ejemplo, una mejora urgente tenga una respuesta en 24 horas, una mejora no urgente tenga una respuesta en 10 días, una consignación de llaves, si no me las recibe el locador, deba luego de una intimación cumplirse dentro del plazo de 3 días, ¿sí? Una intimación a desocupar, vencido el contrato, tenga un vencimiento de 10 días para facilitar de esa manera el desalojo liso y llano. tal cual, tal cual. Habilita la propia ley el corrimiento del proceso de mediación obligatoria para estos casos. Y yendo a la pregunta, en esta tutela que recibe el locatario, en el marco de un contrato que dejó de tener para el destino de habitación el plazo de 3 años, que dejó de tener la obligación de hacer un anticipo el locatario por cada mes, un anticipo de un mes por cada año de Sí, sí, contrato, sí. ¿sí? En el marco de esta ley en el que se facilita al locatario la posibilidad de, próximo al vencimiento del contrato, invitar al locador a renovarlo y en caso de no obtener una respuesta o su respuesta negativa, poder resolver el contrato sin indemnizar. Ujú.
En este marco, en donde evidentemente se equilibra un poco la situación del locatario frente al locador, encontramos una sustancial en materia de expensas, ¿sí? Este es un tema que preocupa mucho a esta ciudad, a estos administradores de esta ciudad y a que el mayor número de propiedades dadas en alquiler son unidades funcionales, ¿sí? Existía siempre una suerte de ventaja con la que corría el propietario, quien en ocasión de ocurrir a una asamblea en la que se decidía hacer un gasto no habitual, un gasto no cotidiano, se decidía incluir el gasto como si fuera un gasto habitual cuando en realidad era un gasto extraordinario. La ley 27.551 en este punto resuelve dar certeza de que cualquiera sea la manera de nominar ese gasto, solo son de responsabilidad del locatario los gastos habituales, los gastos cotidianos, aquellos que se encontró cuando ocupó el inmueble en el primer mes. Clarísimo. Y todas esas situaciones extraordinarias corresponden como el pago de cargas, como el pago de servicios de agua, como el pago de impuestos exclusivamente al locador. Locador que ya antes en esta jurisdicción, con causa en una ley ya de hace 3 o 4 años, es el único que tiene a su cargo el pago de la comisión al corredor inmobiliario, ¿sí? Sí. De esta manera no queda alterado el equilibrio, sino recompuesto el equilibrio. Yo, si mal no recuerdo, hubieron casos en donde las inmobiliarias, con causa en no poder intervenir de manera constante en ventas y perderse esas comisiones, insulfaban, agravaban, exigían de manera desmedida comisiones que llegaron, y yo he llegado a escuchar, 2 meses, 3 meses de anticipos, ¿sí? En este caso la cuestión queda resuelta y para lo que es la habitación en el marco de esta nueva ley, el locatario solo podrá ser exigido con el pago de un mes anticipado. Mes que no podrá sino tener el valor de ese primer mes en la relación locativa. Lo mismo que depósitos. No podrá ser exigido un depósito superior al valor de un mes y tendrá el locador la obligación de restituir ese valor al monto del último mes de la relación locativa. ¿Sí? Es claro que este nuevo cuadro de situación pone en una situación de incomodidad como mínimo al locador. ¿Sí? Es más, ahora el locador tiene el deber de denunciar la existencia de ese contrato, sellarlo, informarlo a la AFIP para pagar de manera anticipada el impuesto a las ganancias que se liquide según la nueva regulación. Esa situación nos pone a nosotros también como agentes de información cuando la ley nos dice, por ejemplo, que en oportunidad de deducir la acción en donde se presente el contrato, ¿sí? Sea de desalojo, sea de ejecución de alquileres o eh, alguna otra análoga, informarle previo a correr traslado de la acción al AFIP sobre la existencia de ese contrato. Esto mismo sucedía para los créditos hipotecarios a través de lo que se denominaba el formulario 980. Somos agentes de información.
Bueno, estamos con unos temitas de conexión. Vamos a esperar a ver si el doctor se puede conectar nuevamente. Una pena, la verdad, está haciendo magistral la explicación del doctor Cauce. Esperamos un ratito más. A ver si podemos contactar nuevamente. Ahí estamos, doctor. Siempre, Estas son siempre es lejos estos donde son uno los temas con estaba. los que venimos lidiando los judiciales todos los días. Como usted decía antes, el sistema, internet, wifi, lo que sea. Bien. Entonces, a la pregunta a la que me estaba acercando, que tiene que ver con las expensas, desde la perspectiva de la ley 27.551, la responsabilidad por el pago de las expensas se ajusta a los gastos cotidianos y habituales, ¿sí? De esa manera no se ve ni ante la sorpresa de montos excesivos ni ante la injusticia que representan esos montos que normalmente son gastos de mejoras de conservación que corresponden al locador y no al locatario, ¿sí? Salvo, naturalmente, que el gasto se deba a un obrar culpable del locatario, los gastos de conservación le corresponden exclusivamente al locador. Esto va a alterar seguramente la ecuación económica. Lo que hasta ahora era el monto de alquiler seguramente se va a ver potenciado por la cantidad de asunciones que antes ya no, ya para todos los contratos que se celebren desde el dictado de esta ley, porque esta ley no se aplica retroactivamente, ¿sí? Deberá ajustarse las obligaciones con relación a las mejoras de esta manera. A la pregunta vinculada con las expensas, ahí ya me está llevando a otro lado, que es el lado de la responsabilidad, no, el privilegio de las expensas, ¿sí? Acá tengo que hacer una advertencia. Nos vamos del costado relativo a la ley de alquileres y vamos al tema relativo a la realización del bien en subasta. Las expensas son gastos que integran el concepto de gastos de conservación. La conservación de la cosa es la esencia de las expensas, ¿sí? Gastos de conservación y reparación de las cosas, partes y sectores comunes, gastos que tienen que ver con sostener a los profesionales que habrán de encargarse de la administración, de sostener las cargas sociales y el salario de quienes trabajan como encargados contratados por la Asamblea en el consorcio. La tutela de las expensas siempre existió. Se le ha concedido un privilegio mal escrito inicialmente y hoy con una fórmula que para nosotros es nueva. Advierto, como no ha habido subastas en sede civil en el número en el que había con anterioridad, hemos perdido el ejercicio de abrir el Código Civil y Comercial en la parte de privilegios. El plenario, servicios eficientes con Yabra, que responsabilizaba
al comprador en subasta por las expensas impagas o no satisfechas, hoy encuentra una alternativa que se llama reserva de gastos. Así como ocurre en el proceso universal, el juez, aprobada la subasta, y antes de entregar dinerillo alguno a alguna de las partes, tiene el deber de decidir un porcentaje que habrá de reservar a los efectos de satisfacer ese crédito. Crédito por impuestos, crédito por tasas y contribuciones, crédito por expensas, que hubieron desde el dictado de la subasta hasta la aprobación de la subasta. Ese crédito, llamado en sede comercial crédito prededucible, es un crédito que está exento de ser verificado y que es satisfecho como consecuencia de importar gastos que han conservado la cosa y que mantuvieron la cosa en un estado tal de poder ser subastada a un precio. Como ello supone que la cosa así mantenida ha logrado ser realizada a buen valor, la ley dispone esa reserva de gastos, antes se llamaba gastos de justicia, y con esa reserva de gastos se atenderá a prorrata. Advertencia a considerar: en sede comercial, donde existe experiencia sobre este punto, he visto fallos 30%, 40%, 60%, 80% del valor obtenido en subasta reservado a esa finalidad. Entonces, a la pregunta tuya, el deber del consorcio, como si fuera en el proceso liquidatorio que supone la subasta o el concurso, tiene el deber de presentarse en el expediente, informar la deuda, sustanciarla con el deudor, que es el ejecutado, poner la noticia a los restantes acreedores a quienes va a postergar, para luego de entonces, con la salvedad de la reserva, decidir la cuestión de privilegios en sede civil, en el marco de los procesos ejecutivos o de ejecución de sentencia que concluyen con la subasta. La preferencia, el privilegio, no se decide por la naturaleza del crédito solamente, sino por la fecha en la que el crédito existir. La prioridad que supone la regla del nemo plus iure, prior in tempore y posterior in iure, es que habrá de decidirse el crédito por expensas si fuera anterior al pago de impuestos, tasas y contribuciones, si fuera anterior al propio crédito del acreedor hipotecario, si fuera anterior al crédito de algún embargante, ¿sí? El código en este aspecto trae muchas lagunas y la única manera de resolver con claridad es ir decidiendo paso a paso la distribución de los fondos con noticia de todos los que deben presentarse. ¿Contesté? Perfecto, doctor. En cuanto a esto, le hago una pequeñísima pregunta, lamentablemente no nos quedan tanto tiempo. ¿Usted piensa que en un escenario tan complicado y de tal vez tanta cesación de pago de los individuos, podemos llegar a adoptar soluciones como tal vez 2001, 2002, 2003 de esfuerzo compartido, y etcétera? Esa es una fórmula que se está presentando. En el marco de los decretos 319 y 320, que son los que admiten el congelamiento de la deuda de alquileres y la deuda por crédito, que admiten el congelamiento de los cánones debidos por el mutuo hipotecario o los cánones debidos por el uso en el marco de un contrato de locación. A mí la fórmula no me parece desacertada, la de obligar, como lo dispone la normativa, a que
vencido el plazo de 6 meses, desde el mes de octubre la deuda deba ser atendida sin intereses en cuotas iguales de 3 o 6 meses, según cuál de los dos decretos, cuál de estos dos créditos. Claro. Y solo en el caso en el que la deuda no haya sido satisfecha o el canon no haya sido satisfecho en tiempo, en fecha posterior al 20 de marzo, es claro que ha dispuesto una alícuota no como interés moratorio, interés compensatorio, que es la tasa de interés de los plazos fijos. Si eso le parece justo o injusto al acreedor, es algo que estará por verse y seguramente analizarse sobre la base de invertebrada doctrina del más alto tribunal, que habla de que frente a una situación de emergencia es necesario soluciones razonables y temporales. Esas son las soluciones de estos dos decretos. Perfecto, doctor. Lo llevo por otro tema también muy importante. Con la aparición del virus, la Unión de Empleados de Justicia ha venido solicitando la adopción de diferentes medidas para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. A tales fines justamente se compraron diferentes insumos, como se solicitó la compra de insumos, mamparas para mesa de entradas, alcohol en gel y demás, y la confección y presentación del protocolo para el trabajo de todas las dependencias. Eh, Se viene pidiendo y haciendo recomendaciones sanitarias, se le ha solicitado a la Cámara Civil la conformación de una comisión mixta a fin de verificar el estricto cumplimiento del protocolo. Ahora, sabiendo que usted fue juez de turno durante la presente feria y conoce perfectamente el trabajo y la necesidad del fuero, ¿usted cómo ve el planteo que está haciendo o que estamos haciendo desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación? Durante casi 3 meses, 2 juzgados del 6º piso del Palacio de Tribunales tuvimos a cargo la insigne, noble, necesaria, inevitable, ineludible tarea de sustituir al juez de feria del juzgado 36. Ambos juzgados, el 95 con el doctor Caya y el que te habla del juzgado 14, se encuentran en un edificio que es el del Palacio de Justicia, en el que hay 11 juzgados civiles. Si uno repasa el fuero civil, pide al Consejo de la Magistratura distintas partidas para atender a la conservación, gastos de mantenimiento de todos los edificios, con excepción del Palacio. Con lo que nos encontramos luego de 3 meses y luego de haber pedido yo de manera personal por nota escrita llevada al Consejo de la Magistratura, en una situación que era francamente delicada, de limpieza, ya no en los pasillos, sino interna. Recuerdo, repito, juzgados de feria con personal en los despachos, ¿sí? Recién, con una comunicación que logramos hacer efectiva a principios de junio, obtuvimos una muy buena respuesta, varios meses después, de parte de la Cámara, pidiéndole al Consejo de la Magistratura y a la Corte aunar esfuerzos para que esta situación de anomalía en orden a no tener los juzgados de feria un lugar que garantice el desarrollo de la actividad de feria que nos fue encomendado, y aparentemente estaríamos ya en ese camino de obtener esa presencia. Hasta ahora, de lo que yo conozco, únicamente el gremio ha hecho la tarea de sanidad.
Ay, qué pena la Ahí, conexión. ahí se interrumpió, ahí estoy. Hasta ahora, de lo que recuerdo, únicamente la acción del gremio hizo efectiva la sanitización, si yo mal no recuerdo, y pido disculpas si me equivoco, del edificio de la calle de Uruguay 714, ¿sí? Y de inmigrantes, por lo menos del fuero civil, ¿sí? Me parece que debiera, me parece no, aseguro que la presencia del gremio y la petición constante es una voz que no puede dejar de escucharse en este marco de emergencia, en donde quizás los canales no están lo suficientemente, llamémoslo así, libres como para que la comunicación sea rápida, efectiva y la solución inmediata. No dejamos de estar nosotros proveyendo peticiones que tienen que ver con el derecho de salud de las personas y el derecho a la vida de las personas. Esto no habla sino de derechos de absoluta incidencia en el marco de los derechos humanos, y nosotros como personal, funcionarios y empleados del fuero no estamos ajenos a que se nos garantice el desarrollo de la tarea que cumplimos, aun cuando se haga de manera remota en parte. Perfecto, doctor. Clarísimo todo, estoy leyendo los comentarios, la verdad es una cantidad terrible de agradecimientos para usted, para sus conceptos tan claros, que también, por supuesto, compartimos. Nos quedan unos minutitos. Yo particularmente, desde mi lugar y desde el gremio, le quiero agradecer por este tiempo enriquecedor que nos ha brindado a los y las trabajadoras, representadas como siempre por la Unión, que es como usted dice, es quien está, por así decirlo, al pie del cañón, defendiendo y cuidando la salud de los trabajadores y también, desde ya, del público en general, ¿sí? De la gente que tiene que ir a las mesas de entradas, de la gente que tiene que movilizarse y demás. También agradecerles a todos y todas los que se conectaron. Gracias por la paciencia, no nos fue tan fácil por la conexión, seguramente. En especial agradecerle a los y las judiciales. Esperamos que les haya servido esta entrevista como tantas otras y tan importantes que hemos tenido hasta ahora y una más en este ciclo de los desafíos de la justicia que viene. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por estar ahí y por sus conceptos y por sus explicaciones y sobre todo por su tiempo, que sabemos que, como usted dijo, el teletrabajo no cesa de las 7:30 a 13:30. A veces es muy extenso el horario y seguimos trabajando. Estamos haciendo teletrabajo remoto con base en un procedimiento escrito, y los últimos intentos fueron los de oralización. Me parece que tenemos que sentarnos en la mesa todos los factores activos para hacer una propuesta de un proceso cumplible. Sin un proceso cumplible, la tutela judicial efectiva es solo título para un libro. Tenemos Sin duda. pendiente ese deber en homenaje a la Constitución y a nuestros compañeros. Sin duda, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Y gracias a todos los que nos han visto. Adiós. Hasta luego.